Bienvenidos amigos a este nuevo capítulo de Etnos Cuestiones Filosóficas. Hoy día nos acompaña nuevamente el profesor Juan Carlos Osandón Valdés. Y digo Valdés porque también su hijo está publicando, como me contaba hace poquito tiempo atrás. Ojalá nos visite también en algún momento. Hoy día, para que todos nos vayamos alegrando un poquito, vamos a ver una pequeña introducción a la metafísica. Ese concepto tan bullado que varios filósofos, incluso los que no creen en la metafísica, hablan de la metafísica, para que nosotros tengamos por lo menos una base o un sustento teórico, o algún elemento teórico para poder ir reflexionando y haciendo ese trabajo intelectual nosotros mismos. Profesor, ¿qué se entiende por metafísica? Vamos a partir súper básico. Claro que sí. Mira, desgraciadamente la palabra metafísica es como un mal chiste. Resulta que en la antigüedad se escribían no libros, sino que rollos en realidad, ¿no es cierto? Era ya sea un papiro, ya sea una piel de cordero, lo que fuera, preparado, entonces ahí se escribía y luego se enrollaba. Se le ponía, digamos, una tapa encima, la otra abajo, y quedaba el rollo. Ese es un libro. En latín, librum. Lo que nosotros llamamos libros se llamaba códex, que también existían, ¿no? Entonces eran unas pocas páginas así juntas y generalmente eran muy pequeños para poderlo llevar en la mano. En cambio los otros eran más complicados, ¿no? Porque eran más grandes. Exacto. Entonces, en la biblioteca del Liceo, en Atenas, es decir, el templo donde enseñaba Aristóteles, en los anaqueles estaban guardados los rollos, los libros, ¿no? Y resulta que había una serie de libros que conformaban lo que se llamaba la física. Y después de ellos había otros libros que nadie sabía bien qué nombres ponerles. Entonces los llamaban los que están detrás de la física, metafísica en griego. Y de ahí viene el nombre metafísica. Como chiste está bueno, ¿no? Pero ¿qué quiere decir eso? Como tú me preguntas, no realmente no tiene sentido. Ocurre que debería llamarse, como lo llamaba Aristóteles, filosofía primera. O sea, la cabeza, la filosofía, lo más importante de la filosofía. Todo va a brotar de ella. Filosofía primera. Y uno de esos libros, el 12º, Aristóteles lo llamaba teología. Y esa palabra podría también usarse, porque justamente lo primero de todo es Dios, ¿no es cierto? Y eso Aristóteles lo entendía, a pesar de que él era un pagano, ¿verdad? Y creía, por lo menos civilmente, en la religión pagana, aunque por ahí dicen, mienten mucho los poetas. Imagínate, ¿no? Los poetas son los que escriben la mitología. Entonces, él tenía conciencia que, claro, esos dioses adúlteros, ladrones, vengativos, en fin, llenos de vicios, poca cara de dioses tenían, ¿verdad? Y hay que ver lo que es la mitología griega. Bueno, entonces, en realidad debería llamarse sabiduría. Ese es el verdadero nombre. Lo que nosotros llamamos metafísica es la más alta sabiduría a la que puede aspirar un hombre. Y de hecho, todos los hombres aspiran a la sabiduría, hasta el más ignorante. Todos tienen, yo diría, una metafísica natural. Muy mala si tú quieres, ¿no? Muy poco desarrollada si tú quieres, pero es metafísica. Es que es así la inteligencia humana, ¿no? Hay una frase de la metafísica de Aristóteles. Bueno, entre paréntesis, estamos hablando de Santo Tomás y no hablamos más que de Aristóteles, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Es que Santo Tomás estudió a Aristóteles y le encantó. Él está en el momento en que se empieza a recibir toda la obra de Aristóteles que se había perdido. De Aristóteles solo se conservó en el Imperio Romano la lógica. San Agustín, por ejemplo, los únicos libros que leyó él son esos libros que conforman la lógica de Aristóteles. Y no leyó nada más, porque no había nada más traducido al latín. O por lo menos no llegó a manos de San Agustín. Entonces, él no sabía, no conocía a Aristóteles.
conocía solo eso, los libros de la lógica. Y llega a fines del siglo XII, libros de Aristóteles por intermedio de los musulmanes. Y produce una verdadera revolución en Europa. Y Santo Tomás empieza estudiando eso en Nápoles. Y le gustó mucho Aristóteles, ¿no? Al comienzo lo que más se admira de Aristóteles son los libros de biología, de botánica, de ciencias experimentales. Pero después vienen los tratados importantes, que es lo que vive hasta hoy, porque imagínate, la biología que Aristóteles conocía es muy poquito comparado con la biología que conocemos ahora, ¿no? No hay ninguna comparación, no hay punto de comparación, a pesar de que tiene algunas cosas notables Aristóteles ahí. Pero en fin, entonces, ¿por qué decimos que toda persona tiene una metafísica en su cabeza? Porque todas las personas desean saber. Así comienza la metafísica de Aristóteles. Todo hombre por naturaleza desea saber. Y Aristóteles, Santo Tomás acoge esa frase y la subraya y la comenta, ¿verdad? ¿Y qué es lo propio del sabio? Lo mismo que dice Aristóteles, Santo Tomás lo acepta, ¿no? Lo propio del sabio es poner orden. Efectivamente, cuando nosotros conocemos, ¿qué hacemos? Ponemos orden. Y eso está, pero es una necesidad de nuestra inteligencia, ¿no es cierto? O sea, es una necesidad de nuestra inteligencia que hagamos metafísica, que estudiemos metafísica, para poder hacerla bien, ¿no? Porque si no, seríamos siempre unos aficionados, pero en sabiduría no se puede ser aficionado. La sabiduría exige que la estudiemos en serio. Fíjate que fue lo que convenció a San Agustín. San Agustín no conoció a Aristóteles, pero conoció a Cicerón. Y Cicerón era un estoico. Los estoicos le deben mucho a Aristóteles. Y Cicerón, como estoico, además que conoce a Aristóteles, conoce a todos los demás, ¿no? Se dedicó a estudiar filosofía y escribió un pequeño libro que se llama El Hortensio, para invitar a sus lectores a estudiar filosofía. Y ahí les dice, miren, si a usted le gusta, le interesa la filosofía, muy bien la estudia, pero si usted rechaza la filosofía, el acto de rechazar la filosofía es filosofía. De modo que le guste o no le guste, estúdiela. ¿Te fijas? Claro, si tú rechazas la sabiduría, estás haciendo un juicio de sabiduría. Entonces te estás declarando sabio, pero un sabio un poco raro, ¿no? Un sabio que se desconoce a sí mismo. Pero es sabiduría. Por ejemplo, tantos científicos hoy que rechazan la metafísica porque solo creen en la experiencia. Dicen solo el conocimiento por experiencia vale. Pero esa es una afirmación metafísica. Porque yo le pregunto a ese químico, oiga, su microscopio le dice que solo la experiencia vale. No, el microscopio no dice nada, está ahí. Y cuando él mira por el microscopio, solo logra ver cosas chiquititas. Y del resto, el microscopio no le sirve para nada. Usted va a decir, lo que no está en el microscopio no existe. Oiga, ¿verdad? Sería muy imbécil el que dijese eso, ¿no? Y resulta que lo mismo pasa con el telescopio y todo lo demás, ¿no? El laboratorio del científico conoce una partecita de la realidad. Y decir que solo existe eso, oiga, ¿te das cuenta? A cualquiera de estos científicos que niega la metafísica, yo le preguntaría si alguna vez se ha enamorado. Y luego le pediría qué dice su ciencia sobre el amor. Y vería que su ciencia no dice nada sobre el amor. Entonces, ¿va a decir usted que el amor no existe? En cambio, la sabiduría estudia el amor. Luego hay que estudiar sabiduría. No hay caso. No hay manera de hacerle el quite. Y los que hablan contra la metafísica están, ¿cómo se diría? Metafisiciando, una palabra así, ¿no es cierto? Están inventando una metafísica tan mala que niega lo que están haciendo, porque lo que están haciendo es metafísica. O sea, podríamos decir, profesor, que la metafísica es ineludible, es algo inherente al ser humano. Exactamente, exactamente, es ineludible, es ineludible. Y fíjate, te lo voy a demostrar de la siguiente manera.
te decía recién, ¿no?, que para el conocimiento es importantísimo ordenar. El que conoce siempre ordena. Y fíjate que esto comienza en el niño pequeño. Porque si tú te fijas, ¿qué datos me dan los ojos? Un color. ¿Qué datos me dan los oídos? Un sonido. El olfato, un olor, ¿verdad? Pero lo que yo tengo al frente es un gato. No es un olor, no es un color, no es un sonido. ¿Te fijas? Pero gracias a esos elementos y otros más, yo los junto, los ordeno y comprendo que tengo un gato. ¿Te das cuenta? Puse un orden. Y gracias a eso entiendo al gato y al perro y a todo lo demás. ¿Te das cuenta? Entonces, es la experiencia que tenemos nosotros. Un orden. Hemos puesto orden. ¿Te das cuenta? Y ese orden lo llamamos percepción. No sé si conoces la diferencia que hay entre sensación y percepción. No, explíquela para que nos quede ¿No la has totalmente clara. estudiado? La descubrió Aristóteles, la diferencia entre las dos, ¿no? Entre la sensación y la percepción. Fíjate que, pongamos un ejemplo, ¿no? Salgo en la mañana, abro la ventana, que entre el aire puro. Bueno, en Santiago no se puede hacer porque lo que entra es una porquería, ¿no es cierto? Pero en fin, acá en Suponiendo que es Viña sí, puro. porque estamos al lado del mar. Entra el aire puro, muy bien. Entonces me asomo y veo unos árboles y veo unas personas caminando, pasa un auto. Oiga, no, usted no ve eso. Usted ve un color verde, usted ve un color rojo, usted ve un color gris. ¿Te das cuenta? Eso es lo que el ojo te da. Y sin embargo, yo en ningún momento tengo la impresión de que estoy viendo verde. No, estoy viendo un árbol. ¿Te das cuenta lo que yo he hecho? Han intervenido todos mis sentidos y gracias a que unifiqué los datos de todos los sentidos, veo el árbol. Y además viene la inteligencia, lo que yo comprendo sobre el árbol, ¿te das cuenta? Entonces yo he producido en mi interior una síntesis. ¿Te fijas? Una síntesis que me la imponen todos estos datos, pero la hice yo. Puse orden. Bueno, ¿y hasta dónde llega ese orden? Hasta la metafísica. Cada vez se va ordenando más y más arriba, digámoslo así, ¿no? Metafóricamente. Entonces, por ejemplo, comencé como un gato y un perro, pero luego yo me doy cuenta de que tanto el gato como el perro son animales. Pero ¿hay alguna sensación que me diga, esto es animal? Ninguna. No. Yo tengo un color, yo tengo un sonido, yo tengo un olor. Incluso, digamos, juntando todos, tengo un gato, tengo un perro. Pero después me doy cuenta que hay algo en común entre el gato y el perro que no se da en el rosal. ¿Te fijas? Entonces, el rosal vegetal, los otros son animales. He logrado un concepto que unifica. Te fijas, mucho más allá que esa primera experiencia que me dijo gato, que me dijo perro. Ahora tengo otra experiencia que me dice animal. Pero esto es mucho más difícil. ¿Qué es la animalidad? Uy, es harto difícil, ¿no? Y sin embargo, tenemos la zoología, que estudia animales, la botánica, que estudia vegetales. Hombre, son dos ciencias distintas. ¿Y de dónde salieron? De la abstracción, ¿no? De esa capacidad que tiene la inteligencia de entender los colores, los sonidos, los olores. Pero nada de eso es un animal. ¿Te fijas? Esos son aspectos exteriores del animal. Simplemente tú le dirijas un rayo de luz, la luz rebota ahí, y yo recibo entonces el color negro, verde, azul, amarillo, lo que sea que está delante mío. Pero nada más que la luz, la que llegó a mí. Pero yo entiendo que lo que está ahí es una cortina, es esto, lo otro. ¿Va? Entonces, hay una creación en el interior del sujeto a partir de todos estos datos que le llegan. Y ahí está la importancia de tener mucho cuidado para que esta comprensión que yo tengo de los datos que recibo sea correcta. O sea, Y podríamos eso es lo decir que...
que esta percepción es la que logra que este conjunto de estímulos tenga un concepto Unidad. que viene, ahí viene la raíz etimológica, concipere, que los El contiene. concepto ya lo crea la inteligencia, ¿eh? No lo crea el Inteligencia. cerebro. Ah, ok. El concepto lo crea la inteligencia. El concepto es comprender eso. Y fíjate, yo estoy bastante cerca de los datos básicos de los sentidos cuando digo gato, pero cuando digo animal, desaparecen todos esos datos. Ahora estoy comprendiendo una organización de la materia que es muy distinta en un gato que en un rosal. Pero resulta que el gato y el rosal están compuestos con los mismos elementos. Todos están compuestos en base a agua, oxígeno, carbono y no sé cuántas cosas más, ¿no? Son como, no sé, 80 cuerpos químicos los que hay en el interior de un ser vivo. 70 y tantos, no sé cuántos son, ¿no? Ya se me olvidó la cifra exacta. Todos esos elementos químicos están dentro de un ser vivo, pero están organizados de tal manera que en un caso dan un rosal y en otro caso dan un gato. Entonces, hay algo más ahí, ¿te fijas? ¿Ves cómo la inteligencia va avanzando, va descubriendo mucho más de lo que las sensaciones dan? Pero eso es por comprensión, eso es el concepto. De modo que hay un concepto como más básico, más fácil, cuando tú dices mesa, silla, pero después hay un concepto más abstracto, más difícil. Todo esto son muebles. ¿Te fijas? Y ahí, ¿qué responde en colores, olores, sabores, etcétera, a la palabra mueble? A la palabra silla es más fácil porque tú la ves, ¿no? Pero resulta que la silla es un mueble, también la biblioteca que yo tengo atrás es otro mueble, este escritorio es otro mueble, ¿te fijas? Entonces, ¿de dónde? ¿Cómo unifico yo todo esto? ¿Te das cuenta cómo vamos alejándonos del dato básico que es la sensación? Pero comprendiendo cada vez más esos datos básicos hasta llegar a la metafísica, que es el último grado de sabiduría. Entonces, negar la metafísica es como cortarse la cabeza. ¿Te das cuenta? Sí. Y cuando se Porque complejiza más, resulta me hasta imagino, ¿no? cuando se complejiza más, cuando llegamos a la instancia de pensar el propósito de las cosas que están ahí dadas. Por ejemplo, usted me dice que el mueble, el ropero, qué sé yo, el librero, todo eso tiene una razón de ser, está ahí por algo. Entonces, ahí, Por yo creo que supuesto. hay un salto todavía mucho mayor para entender la teleología de las cosas. Exactamente. Cuando las cosas son hechas por los hombres, las comprendemos bastante bien, ¿no es cierto? Exacto. Pero cuando las cosas no son hechas por los hombres, como son los animales, los seres vivos, ahí la cosa se complica mucho. ¿Qué es realmente un perro? Hombre, qué difícil, ¿no? ¿Para qué Ahí está? tendremos que Claro. entrar a conocer todo su sistema nervioso, todo su sistema, ¿te fijas? Y eso nos ha tomado siglos. Y todavía, ¿cuántas cosas no sabemos? Piensa tú lo que nos está pasando con el coronavirus, nos ha mostrado que hay muchísimas cosas que no sabemos. Así Y es. nos está pasando a nosotros, a los hombres. Ay, no teníamos idea nosotros que nos podía pasar esto. Fíjate. Ahora lo sabemos y estamos pasmados, ¿no? No sabemos qué hacer con esto. De modo que vamos poco a poco avanzando en esta ordenación de los datos de los sentidos, que es lo que nos permite comprender. Y entonces podemos hablar de sabiduría, claro. Fíjate que en la antigüedad, hasta el siglo XVIII, todas las ciencias eran parte de la filosofía. No existía esa distinción que hay ahora, ciencia experimental, filosofía, no. Todas las ciencias eran filosofía. Y no todas las ciencias. En el siglo XII, por ejemplo, Hugo de San Víctor dice que todo saber es filosofía. Y entonces él habla de, por ejemplo, la construcción de barcos. Eso es filosofía. Porque hay que saber construir un barco, ¿no? ¿Te fijas? Y todo lo que sea saber se incorpora a la sabiduría. Entonces, esta división que se hace ahora y que se opone la ciencia experimental a la filosofía y sobre todo a la metafísica es pura ignorancia. No hay tal oposición. Es un, ¿cómo se llama? Un fluir del río, ¿verdad?
Sí, que va pasando por distintas etapas, de acuerdo, ¿no? Pero desde la fuente hasta que llega al mar es el mismo río. Y la fuente es la sabiduría. Claro que nosotros tenemos que recorrerlo al revés, ¿no? Comenzamos por la experiencia más simple de los sentidos, y luego conocemos un poco mejor las cosas sensoriales, y poco a poco vamos entrando dentro de esas cosas, ¿no? Y comprendiéndolas mejor, como quien dice, por dentro. Y entonces aparecen esos conceptos que son cada vez más abstractos, que están cada vez más lejos de las sensaciones, pero que son la explicación de por qué las sensaciones son así. Y por eso poner el límite en lo que se puede ver con los ojos, oiga, no. ¿Cuándo ha visto usted con sus ojos el amor? ¿No? Podrá haber una manifestación que hace un artista en una película y el tipo le cae pésimo el otro actor, pero tiene que mostrarle el amor porque es lo que dice el programa, ¿no es cierto? Y entonces hace todas las manifestaciones, pero ahí no hay amor para nada, ¿no? Hay solo una parodia. Bueno, el amor no se ve. De modo que hay que superar lo que se ve, hay que superar esa experiencia básica de los sentidos para ir avanzando en la sabiduría. Pero nunca hay que negar la labor de los sentidos. Eso sí que no, porque eso es lo que nos permite despertar. Profesor, Si había no, una hacia otro. frase, me recuerdo mucho que la, que la repetía el profesor que yo tuve de filosofía atomista, que, que se refería a los sentidos, pero lo relacionaba con el alma, entonces, con el espíritu, perdón. Y decía que, no sé si la cita es así, textual de Santo Tomás, pero él siempre decía que si yo quiero ver, el espíritu va a estar en mis ojos, si yo quiero tocar, el espíritu va a estar en mi tacto. Y ha sido una relación muy bonita, Santo Tomás, entre el espíritu y mi fisis, o sea, la forma en que yo tengo que conocer el mundo sensorialmente. Claro que sí, pero eso ya es entrar en un tema especial de la filosofía, que es el estudio del hombre. El Exacto, ser en humano psicología. es un conjunto de materiales inertes, ¿no? Muertos, inorgánicos, y que se organizan y se convierten en orgánicos. Y eso es lo que llamamos la vida. Y por supuesto, la vida no pertenece ni al calcio, ni al hierro, ni al oro, ni al qué sé yo qué porquería que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Pero la vida está en todos ellos, porque la vida está desde las uñas de los pies hasta los pocos pelos que me van quedando acá arriba, ¿no? La vida está en todas partes. Y esa vida es el alma. Decir vida, decir alma, bueno, entrando un poco en la filosofía, es una pena, fíjate, en el castellano hayamos perdido la palabra latina. Alma en latín se dice ánima. Y de ahí animal, el que tiene vida, ¿no es cierto? Ánima, ¿por qué? Porque la materia inanimada en mí se anima. ¿Te das cuenta? Entonces, decir que no tenemos alma, como dicen tantos científicos, quiere decir que no tenemos vida. ¿Hay alguien tan tonto para decir que un hombre no tiene vida? Nadie. ¿Te fijas? Pero es que la palabra alma no suena a vida, ¿verdad? En cambio, la palabra anima sí. Hay que animarlo, mira, se está muriendo, hay que animarlo. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Entonces la palabra ánima o anima, te indica inmediatamente de qué estoy hablando yo, de que esto está vivo. De eso estoy hablando. Entonces decir que el hombre no tiene alma, oiga usted, qué lástima que hayamos perdido la palabra ánima. Decir que el hombre no está animado, oiga, ¿cómo se le ocurre? Si no está muerto. El que está muerto no está animado, pero el que está vivo está animado. Entonces, ¿tiene ánima? Claro que tiene ánima. No se puede negar eso. Ahora, descubrir que esa alma en el hombre, único caso, es un espíritu, eso es muy difícil. Pero eso ya es una parte de la filosofía, ¿no? Y es absolutamente evidente cuando uno hace la demostración. Pero ahora estamos en la introducción nomás, ¿no? De esto, así que no nos vamos a meter, eso lo dejamos para otro día. Entonces, fíjate tú,
si nosotros lo que tenemos que hacer es poner orden, necesitamos un principio ordenador. Y ese principio ordenador es justamente lo que da la metafísica. Es el principio ordenador que ordena todas las ciencias. No hay ninguna ciencia que pueda ser ejercida por un científico si no respeta los principios ordenadores que la metafísica le da, que la filosofía le da. ¿Te das cuenta? Y eso es la importancia que tiene la metafísica. Por eso, cuando a mí me dijeron hace no mucho que en un instituto de filosofía acá en Chile habían suprimido el curso de metafísica, yo me quedé estupefacto, ¿no? O sea que suprimieron la cabeza. Yo no sé qué es lo que enseñan ahí. Si no enseñan metafísica, ¿qué enseñan? Porque todo se desprende de la metafísica. Sin metafísica, tú no puedes hacer antropología, ni puedes hacer ética, ni puedes hacer cosmología, ni nada, ¿no? Ni siquiera puedes hacer ciencia experimental, ya que va a ser la metafísica la que le va a dar los instrumentos. Pero en fin, eso hay que irlo viendo un poco después. Así que, tengamos claro, siempre necesitamos nosotros un principio ordenador. Esto se ve muy claro, por ejemplo, en las matemáticas. La matemática estudia nada más que la cantidad, la extensión, el número. Solo se puede aplicar a los seres materiales, ¿no es cierto? Obvio. Y resulta que como todos los científicos están estudiando seres materiales, ¿quién les da los principios ordenadores? La matemática. Quita tú la matemática de las ciencias físicas y ¿qué queda? ¿Te das cuenta? Incluso la biología, que ya interviene en tantas cosas que no son matemáticas, ¿no? Justamente la vida no es algo material, así que no se puede estudiar así, con la matemática. Pero en fin, en todo lo demás, constantemente está entrando la matemática. Si lo primero que nos hacen ahora nosotros, nos ponen una cosita aquí en la frente, a ver, ¿qué fiebre tenemos? Ah, tiene 36 grados, está bien, pase. Ahí salió la matemática, pues el 36, ¿de dónde salió? Entonces, sin matemáticas, ¿qué queda de las ciencias experimentales? Y luego me dice que las ciencias experimentales son todas inductivas, pero resulta que la matemática es deductiva. Y si quitamos la matemática, ¿qué nos queda de la ciencia experimental? Entonces, ¿de dónde dicen que las ciencias experimentales son solamente inductivas? No, señor. En cuanto usan la matemática, están usando la deducción. Exacto. ¿Te das cuenta? ¿Ves lo que pasa por no estudiar filosofía? Si estudiaran filosofía se darían cuenta que están diciendo tonterías. No, señor. Las ciencias experimentales sí tienen una base empírica y por lo tanto hacen uso de la inducción, pero también hacen uso de la deducción, porque le meten matemáticas a todas partes, ¿no? Por donde sea, se mete la matemática. Es que nuestro intelecto es principalmente deductivo. Siempre nosotros queremos tener un principio que nos guíe. Fíjate en política hoy día. Tenemos que, por un lado, los liberales, por otro lado, los socialistas, ¿verdad? Y cada uno tiene su principio directivo. Para los liberales, la libre empresa, el mercado, ¿verdad? Para los socialistas, el Estado, dueño de todos los medios de producción. Pero resulta que estos juicios, por Dios que están lejos de la experiencia. La experiencia es siempre singular. Estos juicios son universalísimos. Pretender organizar toda la sociedad a partir de uno o de otro de los principios es una aberración. Sí, es muy compleja la sociedad. Y no es puramente economía, ni es puramente política, es mucho más que eso. Y sin embargo, estos dos movimientos pretenden que son los únicos que pueden gobernar el país. Y cada uno tiene su principio que ninguna experiencia lo puede justificar. ¿Te fijas? Sí,
En economía, bueno, sí es importante que haya mercado y todo lo demás, pero la sociedad no es pura economía, pues señor. ¿Verdad que sí? Hay muchas otras cosas y más importantes, menos urgentes si tú quieres. Claro, lo primero es comer, sí. Pero si nos limitamos a comer, terminamos siendo cerdos. Pues. No, somos hombres. Tenemos que hacer algo más que comer, ¿no? ¿Verdad que sí? Piensa tú todo lo que es la literatura. Vas a meterle las leyes del mercado a la literatura. Oiga, no. El literato va a funcionar de otra manera. Y el que va a leer literatura, lo menos que le interesa a él es el mercado, ¿no es cierto? Lo menos que le interesa a él es el Estado. Lo que le interesa es la habilidad que tiene ese literato de expresar al ser humano, de expresar vivencias del ser humano que son universales, que son las que a uno lo hacen pasar un momento muy agradable, comprender mejor lo que es el hombre, gracias a ese poeta, gracias a ese historiador, gracias a ese literato, ¿no? Novelista, lo que sea, ¿no? Y eso es otra cosa. Y eso es bastante más importante, ¿verdad? No más urgente, pero sí más importante. Porque eso es lo que hace grata la vida. Es cierto que, bueno, una buena comida hace grata la vida, pero siempre que no se me pase la mano y después ande con un dolor es tremendo, ¿no? Pero yo prefiero leer un buen libro. Y eso es otra cosa, es otra dimensión. No podemos reducirnos. Y ahí es donde entra el metafísico, diciendo, bueno, ¿cuál es el principio rector de todo? Fíjate que la filosofía comenzó así, en Grecia, los primeros que llamamos nosotros filósofos, ¿verdad? Siglo VI, VII antes de Cristo, comienzan preguntándose, bueno, ¿cuál es el origen de todo? Todas las cosas que vemos tan diversas, pero hay una unidad aquí. Y buscan el principio de la unidad. Y uno dice que es el agua, otro dice que es el aire, otro dice que es el número. El fuego. Están buscando el principio unificador de toda la experiencia. Eso es la metafísica. ¿Están haciendo metafísica? Mal, claro que sí. La están haciendo bastante mal, pero están haciendo metafísica, están buscando el principio que unifique, me ordene toda la realidad. Lo propio del sabio es ordenar. ¿Ves? Y así comienza la historia del pensamiento griego, la historia de la ciencia griega, la historia de la sabiduría griega, comienza así. Y un poco en todas partes del mundo ha sido igual. Solo que muchas veces se relata esto con un ambiente religioso, ¿verdad? Entonces el principio unificador son los dioses. Ya hay un dios de la guerra, ya hay un dios del amor, ya hay un dios de esto y del otro, ¿verdad? Son lo mismo, ¿no? El principio regulador. Es lo que busca la inteligencia humana. Porque entonces ahora se siente uno capaz, ¿no? Yo tengo el principio regulador y entonces yo puedo trabajar. Pero si no lo tengo, ¿qué hago? ¿Rascarme la cabeza? No, ¿qué hago ahora? Tengo que Profesor, tener ese principio regulador. y estos principios reguladores que el hombre va buscando, me imagino que después se llegan a constituir en cosmología, ¿cierto? Ya, cuando me refiero solo al mundo físico, ¿no? Ah, Pero en metafísica vamos a los primeros principios de la razón, que son anteriores todavía a esos. Pero en fin, eso ya es meterse directamente, ¿no? Quisiera ahora, porque ya llevamos bastante tiempo, ¿no? sí, sí. Ver el primer principio de todos, que lo descubrió Parménides, siglo VII antes de Cristo. Pero el que realmente lo entendió y lo explicó fue Aristóteles y mucho más Santo Tomás de Aquino. Y ese principio se expresa con una sola palabra, ¿no? Ser. ¿Qué es lo más íntimo, lo más propio de todo? Es eso, es. Y nosotros distinguimos muy bien, esto es, esto no es. Y eso es lo primero, ¿cierto? Y eso lo tenemos que aplicar a todo. Y si me hablan a mí de algo, yo digo, bueno, ¿eso existe o no existe?
Estoy preguntando por lo primero, ¿no? Ah, no existe. Bueno, entonces a mí qué me importa. ¿Te fijas? No, sí existe. Ah, bueno, ¿y qué es eso? Otra vez el ser, ¿no? O sea, todo lo pensamos desde el ser. Fíjate el hallazgo. Y realmente así es. El problema está en que no entendemos el ser. Ese es el gran problema. Y de ahí uno entiende que mucha gente diga, no, entonces no se puede estudiar metafísica. Oye, espérese. Tampoco se entiende el amor. Y sin embargo, todos queremos amar. Y queremos ser amados, ¿no? Pero ¿quién puede definir el amor? ¿Quién puede decir por qué yo me enamoré de esta muchacha? ¿Te acuerdas lo que dice el poeta? Por un no sé qué. Por eso me enamoré de ti. Qué bien dicho, ¿no? Justo. De repente uno dice, bueno, que sus ojos, que su simpatía, que esto, que lo otro. Pero después se puede quedar pensando, no. Eso puede cambiar. Igual la voy a querer, ¿no es cierto? Claro. Es de persona a persona. Ahí está la cosa. De persona a persona. Que los ojos. Eso puede ser lo que me llamó la atención, ¿no es cierto? Y me atrajo, ya, muy bien. Que su sonrisa, que su simpatía, que esto, que lo otro. ¿Te fijas? Pero al final es ella. Eso es lo único que realmente importa. Y entonces ahora está enferma, igual la quiero. ¿Te fijas? Igual. Si realmente estoy enamorado, igual. Así que el hecho que nosotros no podamos comprender bien lo que es el amor, no nos permite negarlo, ni nos permite decir, bueno, esto no se estudia. Oiga, no. Lo mismo pasa con el ser, el concepto de ser. ¿Qué es lo fundamental, no es cierto? ¿Es o no es? Como lo decía Hamlet, ¿no? To be or not to be, esa es la cosa, ¿no? Ese es el fondo de todo, eso no es. Pero luego, ¿qué es? Y entonces nos damos cuenta que la realidad es realidad justamente porque tiene ser, porque es, si no, no es real, claro, no es realidad. Y que eso supera mi inteligencia. Si hay algo que debería enseñar la metafísica, es humildad. Apenas. Aristóteles decía, ¿no? La filosofía primera es la ciencia de los dioses. Los hombres solo balbuceamos. Nada más. Y tiene toda la razón, ¿no? Así que si hay algo que nos enseña la filosofía, es humildad. Estamos frente al misterio del ser. Pero ahí está, no lo podemos negar. Entonces tratemos de entenderlo lo mejor posible. Mi profesor, el padre Osvaldo Lira, recuerdo que decía que nosotros no podemos conceptualizar el ser porque no somos el Padre Celestial. Claro, el Padre Celestial conceptualiza el ser y esa conceptualización del Padre Celestial es el Hijo, es el Verbo de Dios, es la sabiduría de Dios. Y nosotros no somos Padre Celestial y por lo tanto no podemos conceptualizar el ser. Tenemos que reconocer que estamos ante un misterio. La realidad es un misterio. Es bonito, ¿no? Darse cuenta de esto. Es un misterio que viene de muy lejos, ¿no? Pero eso es lo que me permite ordenar todo mi conocimiento. Entonces yo me doy cuenta, fíjense, y esto es lo que les falta a muchos científicos, ¿no? Lo que en filosofía llamamos la analogía del ser. Es decir, tenemos que darnos cuenta que la realidad es riquísima. Nos supera a nosotros, a nuestra pobre inteligencia, ¿verdad? Enormemente. Hay múltiples maneras de ser. Y hay que respetarlas todas. Y hay que fijarla cada una en lo que es. Y constantemente uno ve en los científicos que están diciendo disparates porque no se están dando cuenta de con qué tipo de ser están trabajando. Y esos que piensan que la inteligencia es un puro cerebro, es un puro producto del cerebro, es que no están entendiendo qué tipo de ser tiene la inteligencia.
Y por eso es que creen que es solo un producto del cerebro. Y no, no es así. Hubo un momento, fíjate, que el convencimiento fue tan grande que se consideraba que el que tiene cabeza más grande es más inteligente. La frenología estudiaba eso, ¿no? ¿Cómo? La frenología estudiaba eso, parece, ¿no? Exacto. O sea, el hombre neandertal era mucho más inteligente que nosotros porque tenían una cabezota tremenda esos tipos, ¿no? Nada que ver, ¿no? Porque la inteligencia es otro tipo de ser. Entonces, no podemos reducir el acto intelectual al cerebro. Pero eso no lo entienden. ¿Y por qué? Porque no han estudiado metafísica, porque no han estudiado la analogía del ser. El ser se dice de muchas maneras. Hay muchas maneras de ser. Y cada manera de ser es tan ser como la otra, ¿no? Pero de un modo muy distinto. Y por lo tanto yo tengo que estudiarla de un modo muy distinto también. Entonces, por mucho de que el ser vivo está formado por todos los elementos químicos que sabemos, ¿no es cierto? Los 70 y tantos, no sé cuántos son, ¿verdad? Pero un químico no puede hacer biología, ¿verdad? El biólogo tiene que saber a la química detrás, ¿no es cierto? Pero él estudia el ser vivo, está estudiando otra cosa. ¿Te das cuenta? Porque esos elementos químicos en mí están vivos. Lo que es completamente diferente a esos mismos elementos químicos botados por ahí, ¿no es cierto? Claro, si yo tengo oro en mi cuerpo, tengo nitrógeno, tengo oxígeno, tengo níquel, tengo, qué sé yo qué porquería más, ¿no? Si la lista es así de larga, de todos los elementos que hay en nuestro cuerpo, y los mismos que tengo yo, los tienen todos los demás animales y lo tienen todos los vegetales. Pero ¿qué diferencia hay de un vegetal a un animal? De un animal a un hombre. Hay otro modo de ser. Entonces tengo que estudiarlo de otra manera. No puedo estudiarlo de esa única manera. Recuerdo una película, fíjate, que era un poco graciosa, pero de repente decían cosas bien, bien ciertas, ¿no? Entra un médico con un grupo de jovencitos que están estudiando medicina a una sala de un hospital y el médico pregunta, ¿qué tenemos aquí? Y entonces un muchacho le contesta, aquí hay 3 tuberculosis, 4 difterias, qué sé yo, le da la lista, ¿no? El doctor le dijo, ¿cómo se le ocurre? Lo que tengo aquí son pacientes. ¿Te fijas la diferencia? Claro. Mire, usted va a estudiar la tuberculosis, oiga, no, usted va a estudiar a José, que está sufriendo. Ahí es lo que usted tiene que estudiar. Tiene que saber de tuberculosis, por supuesto, pero cuidado, usted está atendiendo a José. ¿Ve? El profesor viejo, el médico viejo, le está enseñando humanidad a esos jovencitos, ¿no? Para ellos, tuberculosis. No, si la tuberculosis no existe, existe Pedro, que está sufriendo. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que nos enseña la filosofía. Oiga, cada cosa, cada ser, hay que estudiarlo según su modo de ser. Hay que tener mucho cuidado y no aplicar lo que resulta en este ámbito al otro ámbito. Ah, que en los dos hay níquel. Sí, claro, pero el níquel en la naturaleza no tiene nada que ver con el níquel en mi cuerpo. ¿Te fijas? Claro que es níquel, sí, pero acá en mi cuerpo está ejerciendo una función especialísima y tiene que tener tanta cantidad porque si se pasa me enferma y si se queda corto también me enferma. ¿Te das cuenta? Es un organismo que está todo relacionado y está todo vivo. Y el biólogo va a estudiar de manera muy distinta al hígado que el que empieza a decir, bueno, en el hígado hay hierro, hay esto y hay lo otro. Oiga, no. Yo estoy estudiando el hígado vivo. Es otro tipo de ser. Esto se lo saben estudiar de otra manera. ¿Ves? Y sobre todo en el caso de los seres humanos, hay que empezar por el hombre y ver todo lo que hay en él. Y después fijarse si le vamos a hacer este tratamiento o el otro. Hay que Profesor, tener mucho cuidado con eso. y respecto a lo que plantea Parménides, porque Parménides hace una especie
¿Cómo la podría llamar? Usted la llamó analogía, parece que del ser, que cuando dice que, Claro. que el ser no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, o que el ser Mm. no puede ser y no ser al mismo tiempo. ¿Nos puede resumir eso bien breve y Sí, así vamos cerrando? claro. Parménides es el que descubrió este principio primero, ¿no? Ujú. El ser. Pero claro, piensa tú, ¿no? Estamos en el siglo VII antes de Cristo. Entonces trata al ser como si fuera una cosa, ¿no? Él no entiende la analogía del ser, lo toma en forma unívoca. Entonces toma, como quien dice, el ser en bruto, como si fuera una cosa. Entonces el ser es, el no ser no es. ¿Cierto? Muy cierto, sí. Estamos hablando del concepto, pero en la realidad todo ser vivo tiene muchas cosas y le faltan muchas cosas. ¿Te fijas? Y como le faltan muchas cosas, tiene que moverse para conseguir esas cosas. Entonces, así, el ser en bruto no existe. Existo yo, existes tú, que somos seres, pero el ser no existe. Claro, porque es un concepto en mi mente, es una abstracción, pero es el principio ordenador de todo. Ahí sí que acertó Parménides, pero lo tomó como si fuera una cosa, y no es una cosa. ¿Te fijas? Entonces, claro, dijo, el ser es, el no ser no es. Y cuando yo me muevo, paso de ser a algo que no era. Entonces, hay un no ser en mí. No puedo decir que hay un no ser en el ser, ¿no es cierto? Entonces el movimiento no existe. ¿Te fijas? Porque tomó el ser como si fuera una cosa concreta, existente ahí. No. Cada uno de nosotros es un ser distinto de cualquier otro y muy limitado, al que le faltan muchísimas cosas. Esto lo descubrió Aristóteles y por eso él es el que descubre la analogía del ser. Entonces hay que tener muchísimo cuidado de no meter mi concepto ser, sino que darme cuenta de que yo tengo muchos conceptos que uno unifico en el concepto ser. Y claro, cada vez que voy a aplicar este concepto ser a cada cosa, tengo que aplicarla según como sea el ser de esa cosa, que no es el ser de mi cabeza. ¿Te das cuenta? Entonces, tengo un vegetal, bueno, tengo que entender cómo es el ser vegetativo, el ser vegetal, para tratarlo como corresponde. Y si es un animal, bueno, cómo es el ser animado, para tratarlo como corresponde, y así sucesivamente. Pero todos son seres, entonces el principio tiene que aplicarse con prudencia, no toscamente como lo hizo Parménides, ¿verdad? Claro, gran mérito de él, de descubrir que la inteligencia funciona en base al concepto de ser y que la realidad funciona en base al ser que ella tiene. Claro, pero muy distinto el ser que yo tengo aquí que el ser que está ahí, enfrente de mí. Y ahí yo tengo que adecuarme a la realidad. Y por eso es que nunca se puede dejar fuera la experiencia. Fue el error de Platón, ¿no es cierto? Platón, genial, al descubrir que al comienzo de todo tiene que haber un saber, o sea, tiene que haber ideas. Entonces, el mundo de las ideas. Lo importante es conocer las ideas, no conocer la realidad. Ahí se equivocó. Porque es la realidad la que me va a permitir a mí crear ideas. ¿Te fijas? Pero el gran hallazgo de él fue darse cuenta de que detrás de todo hay una idea. ¿Te fijas? Y que esa idea nosotros podemos, con mucha dificultad, pero podemos irla poco a poco descubriendo. Y ahí se convierte en idea nuestra. Pero nuestra idea es muy pobre respecto a la realidad. La realidad es mucho más rica que la idea que yo tengo de ella. ¿Te das cuenta? Sobre todo, por ejemplo, claro, una barra de cobre, no sé, la química a lo mejor te dice todo lo que hay en la barra de cobre y no hay nada más. Pero frente a un perro cambia la cosa, ¿no? Ningún biólogo te puede decir todo lo que hay en ese perro. Porque hay toda una psicología en ese perro, ¿no es cierto?
El perro tiene una serie de instintos y tiene una experiencia detrás que le permite modificar sus instintos y tiene una imaginación que le permite prever el resultado de esa acción. Y entonces tiene todo un mundo allá adentro de conocimientos. ¿Y yo qué sé de eso? Sé harto poco, ¿no? De hecho, hay que ver los que adiestran animales, las maravillas que pueden hacer con esos animales, ¿verdad? Porque ellos ya conocen mucho mejor todo ese entramado que hay dentro de esos animales. Pero nosotros conocemos muy poco. Pero aún así, ¿cuánto falta por conocer? Desgraciadamente, como no lo conocemos, no sabemos cuánto falta. A lo mejor en unos 100 años más van a decir unas cosas que nosotros ni sospechamos. Como nosotros decimos cosas que no sospechaban hace 100 años atrás. Así es. Una manera de adquirir un poco de humildad es leer algunos libros científicos del pasado y ver cuán equivocados estaban. Claro, también decían cosas muy ciertas, ¿no? Sabían muchas cosas, pero cuánto no sabían. Y algunos creían que ya lo sabían todo hoy. Faltaba la metafísica ahí para decirle, no, 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 mire usted, el ser nos supera. Es un misterio para nosotros el ser. Pregúntate una cosa muy sencilla, ¿no? Yo estoy vivo. ¿Por qué estoy vivo? ¿Qué sé yo? ¿Por qué no me he muerto? ¿Qué sé yo? Están funcionando mis órganos y por eso estoy vivo. Pero yo qué sé de lo que está haciendo el hígado en este momento, de lo que está haciendo el páncreas en este momento, de lo que está haciendo la tiroides en este momento. Gracias a eso yo estoy vivo, ¿no? Pero yo no tengo idea de todo eso. Me supera completamente. Así que en la metafísica nos enseña eso, ¿no? Miren, estamos frente a un misterio siempre. Profesor, Millán Puelles parece que Muy bueno, recuerdo, miren, pues. recuerdo que decía que el objeto trasciende al sujeto en el sentido de que está allá afuera y sigue estando allá Por afuera, supuesto, y mi por supuesto. intelecto puede tratar de conceptualizarlo, de conocerlo y hacer un muy gran esfuerzo y grosso esfuerzo, pero sigue estando allá afuera, yo me voy a morir y va a seguir estando allá afuera siendo sí Claro. mismo. Y cerrado en sí mismo, ¿no? Porque lo que me da a conocer que es, ya lo dijimos, ¿no? El color, ¿no es cierto? El olor, ¿no? Esos pequeños datos, y con esos datos yo tengo que empezar a escarbar. Me recuerdo a don Antonio, tuve la suerte de conocerlo. Era andaluz él y simpaticísimo. Qué hombre tan simpático. Antonio Millán, pues, tuve la suerte de conocerlo. Y muy buen filósofo, sí. Sí, es un gran profesor. Así que cualquier libro que diga Antonio Millán Puelles, cómpralo. Es bueno, Y bueno, es realmente bueno. profesor, y para ir cerrando esta interesante introducción, para invitar a los que nos están escuchando en la casa a leer esta analogía del ser. ¿Dónde es que aparece para que tengan una En cualquier, orientación más o menos? en cualquier tratado de metafísica, en Cualquier cualquier tratado tratado. de metafísica, lo primero que va a tratar es el ser. Y enseguida, la analogía del ser. Lo importante es eso, tomar conciencia de que cada cosa es como es, y no como a mí me gusta, o no como yo quiera, es como es, y yo tengo que respetar eso. Y luego, intentar conocer eso, y por ningún motivo aplicarle lo que otra ciencia dice ahí y forzar la cosa, no, no se puede. Pero yo no sé por qué, ¿no? Es la cosa humana cuando tenemos éxito en algún detalle, en alguna cosa, tomamos ese detalle y lo aplicamos a todas las demás cosas. Oiga, no, no es así. Nos Y estaríamos viviendo como en prejuicios metemos en el los fondo. hombres, ¿perdón? Nos estaríamos ¿Perdón? moviendo en prejuicios, si es que estoy Sí, aplicando, o reduccionismo, si es que estoy aplicando eso. exactamente. Reduccionismo, prejuicio, univocidad se llama eso. O sea, un solo sentido. No, la realidad es complejísima, tiene muchísimos sentidos. Y yo tengo que respetarlos todos, tratar de conocerlos todos, respetarlos todos. Entonces, lo que resultó en A no tiene por qué resultar en B.
Fíjate lo que nos dicen los médicos. Y eso que están tratando solo de medicina humana. Oiga, el remedio que le sirvió a Pedro, cuidado, puede que no le sirva a usted. Vaya al médico, no se meta usted al médico. Por las diferencias individuales, fíjate, somos igualmente humanos y sin embargo las diferencias individuales hacen que la dosis sea distinta para mí que para ti, que el efecto sea distinto en ti y en mí. ¿Te fijas? Y eso un médico lo va a ir calibrando y lo va a ir guiando. Pero no nos metamos nosotros a médicos, porque hay que respetar a cada ser, que es mundo. Y eso nos lo enseña la analogía del ser. Tengamos mucho cuidado, respetemos cada ser en su realidad y no los tratemos a todos como que fueran iguales. Y constantemente estamos haciendo eso. Ah, esto resultó aquí, entonces hagámoslo acá. Oiga, espérese, no. Cuidado, cuidado. Hay que tener muchísimo cuidado. Claro que sí. Esas recetas universales, oiga, no, mucho cuidado. Analogía del ser, metafísica. Fíjate que toda ciencia, incluso los científicos que están diciendo que la metafísica no existe, y sin embargo, en su ciencia están aplicando la metafísica. No se dan cuenta, pero la están aplicando. Pero en fin, yo creo que ya estamos en la hora, ¿no? Entonces podríamos comenzar en la próxima con los primeros principios de la razón. Perfecto. Explicando eso, vamos a entender lo que te acabo de decir. Excelente. Bueno, espero que le haya servido a los que nos están siempre viendo esta breve introducción a la metafísica. Vemos que es algo ineludible, porque hoy día abunda la filosofía que dice que casi que no existe ni siquiera el concepto de hombre. Entonces, que casi que hay que abandonar también el concepto de ser, porque si no hay hombre, tampoco hay ser del hombre. Pero esos son, yo creo que hay un financiamiento, una superposición, una mediatización de varios filósofos rockstar que están haciendo las suyas porque tienen, obviamente, más llegada, porque son más populares, son los bestsellers o como uno quiera llamarlos. Pero vemos con lo que nos expuso el profesor que la metafísica, aún en estos tipos que son materialistas, quizás radicales, que no existe nada más que la materia, están haciendo filosofía y están haciendo metafísica. Claro, claro que sí. Decir que solo existe la materia es una afirmación metafísica. Falsa, pero es una afirmación metafísica. El que dice eso está haciendo metafísica. Exacto. Mala metafísica, claro. Mala metafísica. Vea, pues muchas gracias por esta charla que hemos tenido. Muchas gracias, profesor. Esperamos tener la próxima semana quizás y nos ponemos de acuerdo para que podamos continuar con esto. Le agradezco como siempre. Un saludo a todos en la casa y nos estamos viendo pronto. Chao, chao. Muchas gracias.